En esta sección describiremos las características de un entorno común de datos, por qué se utiliza y cómo favorece el trabajo colaborativo. La configuración y desarrollo de un CDE deben estar dirigidos por los objetivos y requisitos de los propietarios del proyecto y de los activos. Se necesita tiempo para desarrollarlo y probarlo. Los principios fundamentales de un CDE son: contenedor de información. Debe albergar toda la información del proyecto y ser una fuente única de información. Los flujos de trabajo. Debe seguir los protocolos de desarrollo de información para asegurar un desarrollo correcto de la información. Seguridad. Debe definir los permisos de acceso a la información y asegurar la integridad y seguridad de la misma. Los sistemas que permiten la automatización de los procesos. Los tres primeros fundamentos son claves en la implementación de un CDE, mientras que el cuarto principio de sistemas para la automatización es un factor que se puede agregar gradualmente dependiendo de las capacidades de las partes involucradas. Es decir, un CDE debe ser accesible, integrado, estandarizado y escalable, y sobre todo seguro. El CDE puede implementarse de varias maneras. Dependiendo de la complejidad del proyecto, puede bastar con establecer un entorno de archivos compartido común controlado por controladores de documentos. En los proyectos más complejos hay una variedad de sistemas diferentes que se utilizan para gestionar y generar diferentes tipos de información, como la información de ingeniería, la información geoespacial o la información de gestión de contratos. Estos sistemas no suelen estar conectados, por lo que es importante configurarlos de acuerdo con los protocolos de información de proyecto y establecer flujos de trabajo de intercambio de información. La información puede intercambiarse manualmente o mediante protocolos API. También hay que asegurarse de que el acceso a estos sistemas se conceda a las partes apropiadas, lo que suele basarse en una función del proyecto. Por ejemplo, el equipo de gestión de contratos puede no necesitar acceso a la base de datos geoespacial. Sin embargo, el aspecto más importante de la configuración del CDE es el lenguaje común. Disponer de una convención común de nomenclatura y de proyectos y clasificación de la información, metadatos. Es esencial para poder controlar la producción e intercambio de información en un entorno de datos común. Si la nomenclatura de información no es común, no hay un entorno de datos común, solo hay diferentes sistemas desconectados. Todos los sistemas deben tener un nivel de seguridad adecuado para garantizar la gestión y la ciberseguridad y las amenazas de seguridad de información. Este gráfico está representando los pasos claves simplificados de las etapas 6 y 7 para la producción y entrega de información. Comienza con la forma en que los equipos trabajan, deben preparar y producir y comprobar su información y sus diseños. A continuación, el equipo de trabajo comparte los diseños y el proveedor principal federa y coordina los diseños. Este proceso se repite a medida que el diseño se acerca al nivel de finalización de la etapa. El proveedor principal debe entregar al cliente el diseño completo de la fase. El equipo del cliente revisa y aprueba o rechaza este diseño completo. Para garantizar un enfoque coherente de la gestión y producción de la información es necesario definir desde el principio normas y métodos de procedimientos clave. Estos regirán la forma de desarrollar, nombrar, clasificar, revisar e intercambiar la información. Esos procedimientos deben ser unificados y adoptados por todas las partes del proyecto y formar parte de la documentación de licitación. En general, estos procedimientos responden a las siguientes preguntas. ¿Cómo garantizamos que toda la información se denomina de forma coherente? ¿Quién la ha producido? ¿Y a qué activo se refiere? La norma de normalización responde a esta pregunta. ¿Cómo sabemos qué representa un objeto en un modelo? A esto responden los sistemas de clasificación. ¿Cómo garantizamos que todos los modelos aparecen en la misma ubicación geoespacial cuando se referencian juntos y que utilizan las mismas unidades de medida y tolerancias? A esto responde la norma de desarrollo de modelos. ¿Cómo se revisarán y coordinarán los modelos entre las distintas partes? La respuesta está en el procedimiento de revisión de diseño. ¿Cómo y en qué formato se compartirán y federan la información? La respuesta está en el proceso de intercambio de información. La convención de nombres y el protocolo de revisión son la base de control de configuración del proyecto. Disponer de un nombre coherente y único para toda la documentación del proyecto es esencial para la recuperación de la información, la elaboración de informes del proyecto y la comprensión del mismo. ¿Qué proveedor creó la información?
qué tipo de documento es, un dibujo, una especificación o plan de proyecto, y de qué disciplina específica se trata, por ejemplo, si es un dibujo arquitectónico o una declaración de diseño estructural. Es necesario encontrar un equilibrio entre la certeza de los requisitos y la complejidad de la entrega para gestionar el coste-riesgo del proyecto. Cuando se definen los requisitos de información, es necesario que el cliente sea capaz de definir la información necesaria y validarla, o verificarla, y que la cadena de proveedores sea capaz de interpretar y entregar lo que el cliente solicita. El soporte tecnológico nos permite reducir la complejidad a una mayor madurez en el uso del proceso o tecnología digital. Pero es importante evaluar las capacidades de poder implementar nuevas soluciones tecnológicas y que éstas traigan más beneficios que complejidades o riesgos. En cada una de las etapas de trabajo habrá requisitos para la definición del modelo y la provisión de datos estructurados que aumentarán en cada etapa del trabajo. Esto constituye el nivel de necesidad de información. El nivel de información necesaria de cada entregable se deberá determinar de acuerdo con su objetivo. Esto debería incluir la determinación apropiada de calidad, cantidad y granularidad de la información. A medida que se lleva a cabo el desarrollo del modelo y la provisión de datos, se producirá un aumento de la calidad y cantidad de la información, los datos y la definición del modelo para cada etapa del proyecto. Anteriormente hemos mencionado los modelos de información o modelos de datos. Debemos comprender que los modelos no son solo una representación 3D del activo, sino que también son una base de datos para la toma de decisiones. Como se ha mencionado, para cada fase se deberá definir el nivel de información necesaria, que está conformada por la información gráfica y la información no gráfica. Hablemos de cada uno de estos componentes. La información geométrica es la información que se refiere al nivel de detalle de los modelos de información, en los cuales se representa el detalle, la dimensionalidad, la ubicación, apariencia y comportamiento paramétrico de todos los componentes. Esta incrementará a medida que se avance en la etapa del proyecto, es decir, no es necesario el mismo nivel de detalle geométrico, por ejemplo, en una puerta en las etapas conceptuales, que de esa misma puerta en la etapa de construcción. Información alfanumérica. Es la información que define las propiedades de los componentes del activo. Esta se refiere, por ejemplo, a las características físicas, el material, la apariencia, el coste o incluso hasta las propiedades térmicas, es decir, la información del contenido. Pero también debe describir la identificación de la información en cuanto al nombre, tipo, clasificación, codificación, entre otras. De igual manera que la información geométrica, su cantidad de definición aumentará a medida que se avance la etapa del proyecto. Por último, la cantidad de documentos para apoyar un proceso, decisión, aprobación o verificación debe ser definido en cuanto a la cantidad de documentación. Estos elementos son independientes, de manera que para un punto clave de toma de decisión puede llegar a necesitarse diferentes niveles de definición. Por ejemplo, en etapas conceptuales podemos no necesitar un elevado nivel de definición gráfica de los componentes del activo, pero sí un mayor nivel de información alfanumérica y de documentación, como por ejemplo estudios o propiedades que nos permiten tomar decisiones, como por ejemplo si el activo es viable o su ubicación es correcta